¿Te ha pasado cuando creas contenido, a pesar de ponerle esfuerzo en comunicar todo lo que sabes y en aportar todo ese valor que puedes dar a otros, sientes que no estás siendo completamente tú? Sientes que tienes claridad interna, pero no externa. Sientes que tienes profundidad, pero no sabes cómo simplificarla en tu mensaje. Y sientes que tienes verdad para compartir, pero no sientes que puedas sostenerla a la hora de compartirte. Y todo eso lo que acaba haciendo es que, a pesar de tratar de comunicar de forma auténtica, sientes que no estás siendo completamente tú. Y aunque aparentemente eso no se vea, tú lo sientes y te está desgastando y drenando cada vez que quieres crear contenido. Pues bien, por eso precisamente en este vídeo te quiero compartir cómo poder convertir la creación en una extensión natural de ti en lugar de un esfuerzo forzado. Y lo voy a hacer con un paso a paso que te va a permitir liberar tu potencial creativo, porque hasta ahora lo que te ha estado frenando para compartirte con autenticidad, lo que te ha estado impidiendo ser realmente tú en tu contenido y conectar con tu voz auténtica, ha sido tratar de crear contenido desde fuera hacia adentro. Y por eso precisamente hoy lo haremos al revés, para que en primer lugar conectes con la verdad que tienes para compartir, en segundo lugar entiendas cómo reflejarlo fuera y en tercer lugar seas capaz de ponerlo en palabras claras y enfocadas para que tu mensaje encarne tu autoridad real. Así que con esto dicho, vamos con el primer paso de todos. Reconectar con el origen de tu mensaje. Porque precisamente mucha gente se enfoca en compartir desde su mente, cuando no se ha dado cuenta que lo que de verdad le hace único y lo que de verdad origina su capacidad para comunicar su mensaje de una forma única no es lo que tiene en la mente, es lo que es capaz de ver y otras personas no. Gracias a que su experiencia le ha permitido dotarle de una serie de percepciones y de perspectivas que hoy es capaz de aportar desde un lugar diferente que nadie más puede compartir. Por eso, el camino para poder compartirte siendo realmente tú y conectando con tu voz auténtica, para poder liberar tu potencial creativo, no es aprender otra estrategia externa, aprender más conocimientos o memorizarte un paso a paso o más consejos para poder aportar en tu contenido. No es nada de eso. Al principio, lo que debemos hacer para realmente saber conectar y comunicar desde nuestra propia voz es reconectar con esa experiencia, con el origen de nuestro mensaje, que no está marcado por lo que hemos aprendido en el camino o lo que hemos memorizado, está marcado por el cambio de percepción, el cambio de mirada que hemos desarrollado gracias a todo lo que hemos aprendido, vivido, experimentado, probado y fallado. Porque solo de ahí van a hacer lo que nosotros somos capaces de ver diferente al resto. Al fin y al cabo, esto es como que el proceso te ha permitido desarrollar una especie de sensibilidad a la hora de comunicar y a la hora de tratar tu transformación y ayudar a otros a tratar su transformación, la que tú les aportas, que hoy es diferente y sutilmente diferente al fin y al cabo y novedosa para la persona que quiere resolver su problema, y tú le presentas al fin y al cabo esa forma de mirar. Entonces, lo que yo siempre le digo a las personas con las que trabajan conmigo, a las personas a las que ayudo a poder comunicar y expresarse con autenticidad, es precisamente que lo que tienen que hacer al principio y lo que hacemos al principio es reordenar su mundo interno. En lugar de buscar una nueva estrategia para poder llegar a más gente, es buscar un poco más dentro, para entender qué tipo de percepción han desarrollado diferente al resto, gracias a las experiencias, a los problemas que han resuelto y al proceso que han vivido y que hoy en día están encarnando. Porque solo desde ahí se genera ese despertar creativo que yo le llamo, que es precisamente cuando entiendes que todo lo que has vivido se puede convertir en un mensaje que hoy es original, está enfocado y es suficientemente valioso para ayudar a las personas adecuadas. Que no necesitas estar scrolleando por redes sociales media hora para llegar a las ideas mágicas y virales, que las ideas que de verdad te van a posicionar de forma única y te van a permitir comunicar desde tu propia voz, no desde el mundo, son precisamente las que ya pertenecen a tu transformación, las que ya están dentro, pero muchas veces no ignoramos o valoramos suficientemente poco para no prestarle atención porque pensamos que no tienen nada diferente o que a nadie más le interesan. Entonces, cuando realmente reconectas con esta parte de ti, que viene a ser qué tipo de mirada única yo tengo sobre el problema que resuelvo, es precisamente cuando se genera el despertar creativo, cuando nace el profundo entusiasmo por sentir que lo que tienes es suficientemente valioso ya para expresarlo y por saber cómo reflejarlo, porque una vez que tú entiendes qué tipo de mirada única has desarrollado, qué tipo de forma diferente de hacer las cosas tienes, gracias a la experiencia que has adquirido en tu camino, es cuando entiendes el profundo valor que tiene para aquellas personas que están donde tú estuviste, para aquellas personas que no han aprendido a mirar lo mismo que tú, para aquellas personas que a pesar de mirar lo mismo, no ven lo mismo. Entonces, esa sutileza en la sensibilidad que tú tienes hoy en torno al problema que resuelves es precisamente lo que convierte tu mensaje, tu transformación, en un posicionamiento único a través de tu comunicación. Así que el paso número uno es este, es reconectar realmente con el origen de tu mensaje para realmente ver con claridad lo que tú tienes dentro para compartir
y que nadie más puede compartir por ti. Y con esto dicho, el paso número 2 es poder profundizar en el por qué hoy miras de esa manera. Es decir, ser consciente del verdadero valor que tiene esa transformación. Me encuentro con mucha gente, con un coach fitness, por ejemplo, el otro día hablaba, que precisamente tenía una mirada diferente sobre el coaching a nivel de entrenamiento personal, porque no lo veía como una especie de estrategia de marketing para construir un mejor cuerpo, para construir una mejor apariencia externa, sino que lo veía más como una especie de vehículo, al fin y al cabo, para poder construir un cuerpo longevo, sano y que se sintiera bien, tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, él tenía esa especie de mirada diferente, pero a la hora de preguntarle cómo comunicarlo, él no me sabía decir específicamente cómo comunicarlo, cómo reflejarlo. Sentía que tenía algo muy valioso que compartir, una profundidad diferente, un tipo de percepción diferente, pero a la hora de comunicarlo se quedaba siempre en la superficie, siempre se quedaba confuso porque no sabía ponerle palabras claras. Y esto precisamente no era porque no sabía una estrategia que tenía que seguir para comunicarlo o porque no sabía cómo manipular o cómo persuadir a través de su mensaje. Era porque no había entendido el por qué él miraba de esa forma. Y es que el cambio de mirada que tú has tenido en tu problema o en torno a la transformación que tú ofreces, gracias al camino que has vivido, no es por cualquier cosa, es por una razón específica que yo no sé, pero que tú sí. Entonces, una vez que tú identificas la razón específica por la que hoy tú has cambiado la percepción, es decir, por la que tú eres capaz hoy de mirar de una forma diferente, por la que este coach se ha dado cuenta de que de verdad para entrenar y construir un cuerpo bien físico, sano y longevo, hay que enfocarlo en lugar desde la apariencia y desde el marketing para construir un cuerpo estético, hay que enfocarlo desde la longevidad, la salud integral, mente, cuerpo, pues cuando entiendes el por qué él ha aprendido a mirar de esta forma en lugar de la tradicional, es cuando eres capaz de comunicarlo desde ese lugar. Nadie puede decirte cómo tienes que mirar y nadie puede decirte por qué tú miras de esa forma. Al fin y al cabo, tu verdad no puede ser negada por otras personas. Puede ser justificada, argumentada, puede haber muchas personas que estén en contra de ese tipo de mensaje que tú tienes para compartir. Pero en ningún caso puede ser negada, en ningún caso otras personas te pueden decir cómo tú tienes que comunicar tu mensaje. Porque si cuando lo comunicas desde tu propia perspectiva única, de tu propia evolución personal, nadie te puede decir que eso está mal, te pueden decir que no están de acuerdo, pero nadie te puede decir que eso está mal. Entonces, la única forma que tú tienes para poder reflejar tu mensaje con confianza, con naturalidad y con fluidez, es no solamente entender la perspectiva única que tú tienes sobre esa transformación, sino además de eso entender por qué tú tienes esa perspectiva única en torno a esa transformación. Por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre he tenido una perspectiva diferente en torno a la creación de contenido, al posicionamiento y a la comunicación. Siempre ha parecido que la corriente tradicional era muy superficial, conectaba un poco con la humanidad de las personas, era poco cercana, se basaba en el marketing superficial, manipulativo y que al fin y al cabo causaba mucho rechazo conmigo, con mi forma de comunicar. Entonces, a partir de ahí estuve desarrollando y extrayendo una perspectiva diferente a la hora de comunicar, que es la que precisamente la que te estoy compartiendo en este momento. Y gracias a entender el por qué yo miro de esta forma diferente, o por qué yo tengo este tipo de ideas diferentes, hoy soy capaz de plasmarlas a ti, gracias a comunicarlas desde el por qué yo lo hago de esta forma. ¿Por qué yo miro así y no asá? Porque yo soy capaz de justificarlo de esta forma y no de esta forma. Porque lo que yo veo tiene una justificación detrás y forma parte de mi historia. Entonces, en el segundo punto te animo a que seas capaz de entrar básicamente en tu historia personal y entiendas no solamente de qué forma única tú miras esa transformación, sino por qué tú miras de esa forma diferente al resto. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué circunstancias han cambiado? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué probaste y fallaste? ¿Qué creencias pensabas que eran verdad y luego te diste cuenta que eran mentira a través de tu proceso único? En todo ese tipo de circunstancias están los motivos que hoy te permiten comunicar con confianza y que van a convertir esa profundidad que muchas veces sabes que tienes pero no sabes cómo ponerle nombre en un mensaje que empiece a adquirir estructura, claridad y enfoque, porque ahora sí tienes la justificación que te permite plasmarlo de una forma más clara, no solamente para que tú entiendas lo que tienes para compartir, sino para que eso se pueda compartir de una forma que el resto de personas también lo entiendan. Entonces, precisamente ahí es donde nace, sobre todo, la capacidad de ponerle contexto y cotidianidad a tu perspectiva única, para hacerlo tangible a los ojos de la persona adecuada. Pero para completar esto, no me quiero quedar simplemente aquí y quiero ir al tercer punto, que precisamente es el que te va a mostrar cómo aplicar esto a la práctica una vez que ya tenemos claridad en las bases. Y es precisamente el conocer al detalle a quién hablas. Para poder poner en palabras claras tu mensaje, no solo vale conocer de qué forma miras y por qué miras de esa forma. También hay que reconocer hacia dónde quieres enfocar esa mirada y ese mensaje, para saber que tu profundidad se puede poner en palabras claras. Porque si no le das una dirección y un enfoque, no esperes que tu mensaje llegue a ningún lado,
porque si no tiene un destino al que llegar, no puede llegar a ningún lado, al fin y al cabo. Entonces, ahora, para poder enmarcar y canalizar ese mensaje de la forma más valiosa posible, yo me he dado cuenta que durante mucho tiempo esto no lo he podido hacer, básicamente porque no entendía a quién hablaba. Y con esto no me refiero a definir un tipo de persona típica de tiene esta edad, es masculino o femenino, se ubica en este sitio y trabaja de esto. Me refiero a ir un poco más allá, me refiero a ir un poco más en profundidad. Porque si queremos que nuestra profundidad, nuestra sensibilidad, nuestra percepción única y nuestra ventaja competitiva realmente se refleje para esa persona, debemos comprender a esa persona incluso mejor de lo que ella o él se comprende a sí mismo o a sí misma. ¿Por qué? Porque una vez que nuestro mensaje seas capaz de reflejarle su cotidianidad, es decir, lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está haciendo, y sea capaz no solamente de reflejarle ese tipo de situaciones en las que él se encuentra, sino además mostrarle por qué nuestra forma única de hacer las cosas, nuestra mirada única, le puede ayudar en su situación actual y concreta, es cuando realmente nos posicionamos, es decir, cuando realmente ocupamos un lugar en su mente que nadie más había sido capaz de ocupar porque nadie más había sido capaz de reflejarle con esa claridad, con esa precisión, con esa cercanía y con esa realmente humanidad que siente, gracias a que nuestro mensaje no está basado en estrategias externas, como te he dicho antes, nace de nuestra propia experiencia personal. Y cuando tú lo que comunicas es un reflejo de la persona en la que tú te has convertido, la persona que está donde tú estuviste siente que hay una oportunidad para él o para ella también para convertirse en eso que quiere convertirse, y en este caso sería gracias a ti. Así es como se construye un posicionamiento único en torno a tu transformación personal. Y precisamente para lograrlo, el punto número 3, lo que te voy a compartir aquí, es ser capaz realmente de poder entender qué tipo de día a día vive tu cliente ideal, qué tipo de situaciones cotidianas experimenta, qué tipo de problemas pasa, qué tipo de problemas tiene en su mente una y otra vez, qué tipo de problemas o de situaciones se le revuelven por la mente constantemente y no es capaz de extraerlas. Porque precisamente cuando tu mensaje se convierta en ese tipo de enfoque dirigido a ese tipo de persona y ese tipo de contexto específico, es cuando esa persona se siente identificada y cuando ve en ti justamente que esa perspectiva única que tú eres capaz de comunicar, al fin y al cabo, se siente identificado con eso y siente que esa es la solución que estaba buscando. No porque le vendas una promesa irresistible, sino porque le vendas o al fin y al cabo le muestres, ¿no? Eso que tú ya has logrado y el por qué tú ya has logrado eso gracias a lo que le estás ofreciendo. Creo sinceramente que el marketing del futuro es más humano y menos irresistible, ¿no? Es como más cercano, más auténtico, más natural, precisamente porque la gente ya se cansó de lo irresistible. Cuando digo irresistible me refiero, ¿no?, a venderte un poco la luna, en lugar de simplemente venderte lo que tú realmente anhelas. Que más que una promesa irresistible, un resultado maravilloso e increíble, que ya te crees bastante poco hoy en día, es precisamente ese tipo de situaciones cotidianas que tú quieres experimentar, pero que a pesar de que lo intentas, buscas lograrlo, no sabes por qué ni cómo, pero no estás siendo capaz de hacerlo y no sabes cómo lograrlo. Y cuando alguien viene con ese mensaje único, con esa perspectiva única, con esa visión que él tiene gracias a su experiencia y te refleja justamente que él es capaz de hacerte vivir eso que tú quieres experimentar en tu día a día de forma clara y precisa, es cuando te sientes realmente conectado con esa persona. Por eso, para poder liberar tu potencial creativo y sobre todo plasmarlo en palabras claras, para que tu profundidad no se quede en cosas abstractas, sino que se transforme en un mensaje concreto y bien enfocado y posicionado para las personas adecuadas, lo último que tenemos que hacer es ponerle restricciones de alguna forma. Una cosa que también me di cuenta últimamente es que la creatividad, cuando más creativos somos, es cuando tenemos restricciones. La creatividad realmente no nace de tener todo disponible a nuestro alrededor, sino viene también de tener ciertas restricciones que nos permitan saber hacia dónde enfocarnos. Y precisamente cuando tenemos claro qué tipo de contexto cotidiano vive nuestro cliente, a quién hablamos, quién es esa persona, cómo piensa, qué busca, y somos capaces de convertir esa profundidad en ese mensaje enfocado y canalizado en esa persona, todo se vuelve mucho más fácil. Se vuelve mucho más fácil compartir contenido. Se vuelve mucho más fácil tener ideas precisamente para compartir y para comunicar. Se vuelve mucho más fácil transformar todo lo que hemos vivido, lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, en un mensaje que esa persona puede identificar y con el que le pueda conectar para que se sienta identificado con lo que podemos compartirle. Precisamente cuando tú te enfocas en convertir tu profundidad en un mensaje claro y específico, es cuando no tienes que sacrificar ninguna parte de ti. Simplemente tienes que entender esa parte de ti y entender qué parte más valiosa tienes para compartir. Es decir, no es como limitarte y dejar atrás partes de ti que quieres compartir. Es hacer de todo lo que eres un mensaje que esté enfocado a la persona a la que más le puede servir. Y ahí precisamente no te limitas,
pero tampoco haces de tu mensaje una cosa abstracta que nadie entienda, con la que nadie conecte, porque se quede muy por encima. Porque muchas veces a las personas lo que les pasa es que tienen ese tipo de claridad interna, saben que tienen esa profundidad, saben que tienen algo diferente, novedoso, útil que compartir a otros y que nadie más está compartiendo, pero no saben ponerle dirección y palabras. Y eso hace que su mensaje se quede simplemente ahí, en su mente, en ellos, en su mirada, en su vida, pero no sea capaz de plasmarlo en un mensaje que dirija al mundo, que llegue a las personas adecuadas y que genere un verdadero impacto. Por eso aquí el paso número 3 nos basamos en poder canalizar ese mensaje en un enfoque auténtico. Y te aseguro que aplicando estos 3 pasos notarás muchísima más claridad a la hora de crear. Porque crear contenido se sienta forzado hoy en día, o que sientas que a pesar de que te esfuerzas, no eres completamente tú comunicando. No es porque te falte copiar la estrategia externa, es porque no estás mirando en el lugar adecuado, que es básicamente en tu experiencia personal. Y desde ahí poder extraer tu mensaje y ponerlo en palabras claras. Así que te recomiendo mucho que lo apliques, que lo pruebes y que me comentes si de verdad te sirve, cómo te ha servido y cómo lo estás aplicando. Espero de verdad que te haya servido, te mando un fuerte abrazo. Y además, si quieres llevar todo esto a la práctica y si quieres ver realmente cómo se podría aplicar en tu caso específico, para realmente no solamente intentarlo aplicar por tu cuenta, sino llevarlo a la práctica juntos, para que te muestre cómo yo lo estoy trabajando con otras personas, lo he trabajado previamente con otros coaches y mentores de forma específica y personalizada, y quieras ver cómo también lo he logrado con ellos y cómo se podría lograr contigo, te animo a que vayas a la descripción, a que me preguntes por el link de WhatsApp, soy yo, me escribes por ahí y podemos conversar sobre tu caso, te explico cómo podríamos hacerlo en tu caso específico y te muestro cómo lo he logrado ya con otros coaches y mentores similares a ti. Así que si quieres ir un paso más allá, ya sabes dónde escribirme, y si quieres ver cómo poder aplicar todo esto de una forma también mucho más alineada, aquí tienes otro vídeo en el que profundizo. Te mando un fuerte abrazo de corazón, chao.